Bueno, hola a todos. Mi nombre es Mariela Santanzini. Yo soy abogada, recibida en la UBA. Hace aproximadamente ya más de 15 años que ejerzo la profesión de modo liberal y trabajo en un centro de prevención y asistencia a las violencias estatal municipal de esta localidad. Bueno, como propuesta dentro de la cursada del profesorado, que ya está llegando a su fin en la materia de observación y prácticas, nos propusieron generar estas conferencias con alguna temática que pueda resultar útil para el día de mañana cuando seamos profesores o en escuela secundaria, en universidades. Y bueno, de acuerdo a mi incumbencia y a lo que yo hago día a día, me pareció útil contarles un poco de qué se trata la ley 12.569, que es la de violencia familiar. Más allá de los números, que uno no es lo importante, digamos, de recordar de las leyes, sí, para que el día de mañana quienes vean esta charla les pueda interesar para aplicar a un caso concreto, tener una idea de qué se trata la ley, poder volver a ella, hacer algunos comentarios. Es un instrumento muy valioso hoy en día, es una ley que se sancionó en el 2001, tuvo una modificatoria, que en realidad una ampliación a la ley 14.509, pero esta 12.569 rige en la provincia de Buenos Aires y realmente es el instrumento que yo veo a diario en los procesos judiciales donde se tramitan las causas de violencia familiar. Los jueces que entienden se apoyan básicamente en esta normativa. Entonces me pareció útil charlar un poco de qué se trata, desengranar los artículos, que a veces es un poco tedioso para el que no está acostumbrado a enfrentarse con normativa, y también contarles por lo pronto desde mi experiencia qué es lo que se aplica, lo que tiene virtualidad y lo que no, porque a veces la normativa está plasmada de un modo estructurado y tratando de abarcar una temática tan compleja como la violencia familiar de un modo integral, como por ejemplo la propuesta de que el Ejecutivo ejecute y proponga a los municipios y a los, en este caso es la provincial, pero también tiene su paralelo en la ley nacional, que se propongan planes de prevención, capacitación de docentes, formación preventiva de alumnos, que habrá que ver si en el día a día realmente esto sucede, ¿sí? O lo mismo también que contempla la existencia de hogares, cuando sabemos que no en todas las localidades existen albergues para víctimas de violencia, sean hombres, mujeres, niños, ancianos. Realmente no en todas las localidades existen hogares de tránsito. Así que bueno, hay palabras en la ley que el legislador las tuvo en cuenta, porque por supuesto que en el caso de los hogares sería ideal que cada localidad, cada partido tenga su forma de albergar a la víctima de violencia, sus hijos, repito, sean hombres, mujeres, porque víctima puede ser cualquiera, pero la realidad es que en el día a día no siempre están, por temas de política pública, la ley no tiene su correlato en la realidad. Así que vamos a charlar un poco de eso y bueno, y a desengranar un poco los artículos para que no sea tan técnico y tan tedioso para el que no entiende de leyes, y contarles un poco cómo se da en la práctica, o por lo menos el enfoque acá de lo que podemos ver en las causas de Berazategui, que nos corresponde el Departamento Judicial de Quilmes. La ley empieza definiendo qué es la violencia familiar. Nos dice que es toda acción, omisión o acto abusivo que afecte la integridad física, la sexualidad, la libertad de una persona, la integridad psíquica, la moral, ¿sí? Es un concepto bastante abarcativo y que el lesionado, la víctima, esté dentro del grupo familiar. Que después vamos a ver qué es, a qué se refiere con grupo familiar. Aunque no configure delito, ¿sí? Obviamente que un golpe, una lesión, por mínima que sea, la lesión
constituye un delito penal. Un grito no es un delito penal, pero en este caso sí se pueden marcar en una convivencia violenta, donde tal vez no hay violencia física, pero sí hay, digamos, violencia psicológica, que después vamos a ver, por lo menos mencionar los tipos de violencia que hay. Esto no configuraría delito, pero está receptado en esta normativa, y eso podría hacer que la víctima y la persona que está viviendo esto, que puede ser niño, niña, adolescente, ancianos, discapacitados, personas incapaces, hombre, mujer, pueda acceder a la justicia, pueda tener una medida de protección, que después vamos a ver cuáles existen, pueda tener un reparo, un cese de esa acción que está lesionando sus derechos personalísimos, porque son los derechos primeros reconocidos en la Constitución y en todos los tratados internacionales con jerarquía constitucional, que serían muchísimos para nombrar. Hay tratados contra la violencia de la mujer, más enfocados a violencia de género, pero acá estamos hablando de violencia familiar, que es muy útil al momento de que si el día de mañana estamos en una escuela, o sea que demos clases en una universidad, en primario, en secundario, en terciarios con adultos, poder usar esta herramienta normativa para orientar a un padre, a una madre, al propio niño, al adolescente, para contarle qué recursos tiene, para que la justicia lo ayude y se inicie un proceso donde no se necesita contratar a un abogado, porque a veces la gente también piensa que necesita gastar dinero para obtener una medida judicial. No es el caso de la violencia familiar, y por eso digo que es una herramienta muy importante para que nosotros que nos proyectamos como docentes podamos saber de qué se trata esto y tener esta herramienta ante una problemática concreta que se nos presente. Más que nada porque, y lo veo día a día en mi trabajo, en el ámbito escolar, en el caso de niños, niñas y adolescentes, muchas veces los chicos que sufren maltrato que, como dice la ley, puede ser acción u omisión, ¿sí? Puede haber maltrato, puede haber no asistencia de las condiciones básicas de alimentación, de higiene. No siempre se refiere al golpe físico, la violencia. La negligencia, la omisión en el cuidado de la salud integral del niño también es violencia familiar. Entonces, el chico la nena o el nene que pueda contarlo en la escuela, que tal vez se lo cuenta a su grupo de pares, a un amiguito, a un compañero, a la seño, a la profe con la que tiene confianza, lo vuelca en la escuela porque es víctima de violencia intrafamiliar. Bueno, ahí empieza a jugar este plexo normativo que va a brindar herramientas para esa profesora o bien una preceptora, la persona que sea de la escuela, para ver qué está pasando. Si bien en la escuela sabemos por protocolo del Ministerio de Educación tienen una estructura como para trabajar los casos de violencia familiar, muchas escuelas tienen gabinete, tienen orientadoras, tienen trabajadoras sociales, psicopedagogas, psicólogas. Otras escuelas no lo tienen, entonces a veces se encuentra el docente con la pregunta de ¿qué hago frente a este caso? O este nene me cuenta esto, o le contó a un compañerito esto, ¿qué hago? ¿Convoco a la familia? ¿Hago la denuncia? Bueno, siempre se trata de trabajar con la familia para ver qué está pasando en ese hogar. De primera, la credibilidad del relato, a lo que el chico está contando. Pero bueno, por eso digo que es un instrumento valioso, porque hay instituciones que lo tienen mejor trabajado este tema, y hay otras instituciones que tal vez no tengan un gabinete interdisciplinario detrás. Entonces el docente que toma conocimiento, como ahora vamos a ver en la ley, de estos hechos de violencia, tiene la obligación de hacer la denuncia. Entonces, bueno, saber cómo manejarse a nivel institucional, y también lo principal, darle credibilidad al relato de la nena o el nene que está contando esto,
y hacer algo con eso, no quedarse con el relato en la escuela y nada más, o citar a los padres y ver que la familia haga algo, porque muchas veces sí, la violencia es intrafamiliar, de hecho, está tan naturalizada que el chico pide ayuda en la escuela y si la escuela solo se quedase el docente o quien lo escucha con citar a los padres y esos padres no hacen nada, el chico termina en un relato muerto porque no tuvo virtualidad su pedido de ayuda. Entonces, volviendo a la definición que nos da la ley es bastante abarcativa. La Organización Mundial de la Salud, que lo pueden googlear, habla que violencia familiar tiene que ver con agresiones físicas, amenazas que pueden provocar traumatismos, problemas psicológicos, problemas en el desarrollo y hasta la muerte. Pero es una definición bastante más rústica. La ley trató de no delimitar lo que es grupo familiar, digamos, no acortarlo. La 14509 lo amplió, de hecho. No está hablando de una convivencia matrimonial. En realidad, grupo familiar abarca un matrimonio, una unión de hecho, uniones heterosexuales, homosexuales, relaciones de noviazgo, relaciones que se han terminado, o sea, puedo denunciar a mi expareja, se puede ser víctima de violencia a través de hostigamiento y amenazas de una expareja, y también abarca ascendientes, descendientes, colaterales, consanguíneos, todo el grupo familiar. Y lo importante es que los legitimados para denunciar es toda la persona que integra el grupo familiar, no tiene por qué haber convivencia para ir a denunciar, porque muchas veces las personas que atendemos en el centro nos comentan esto, se tiene que acreditar el vínculo, no. El legitimado para denunciar, nos dice la ley, que es todas estas personas que se mencionan dentro del grupo familiar y toda persona que tome conocimiento de un hecho de violencia. Es decir, que un vecino, si bien es violencia familiar, escuchamos que alguien está siendo maltratado y bueno, lo podemos ir a poner en conocimiento de la justicia. Después se verá cómo avanza el proceso a partir de que se convoque a una víctima que no quiere hacer la denuncia, pero eso es otro tema. En cuanto a los legitimados, algo importante para rescatar de las autoridades educativas, hablo de escuela, autoridades educativas, docente, preceptora, quien sea que toma conocimiento de un hecho de violencia. La ley en el artículo 4 nos dice, cuando son menores de edad, incapaces, discapacitados, ancianos, personas que no pueden valerse por sí mismas, que necesitan de sus representantes legales para pedir la ayuda a la justicia, están obligados a hacerlo sus representantes legales, el Ministerio Público Fiscal, que es, digamos, el asesor de menores en caso de los chicos, asesor de menores incapaces, y todos los organismos asistenciales de salud, educativos, de justicia, ¿sí?, que desde el ámbito público-privado tomen conocimiento de que existe una situación de violencia familiar respecto de ese menor, anciano, persona discapacitada. O que tomen conocimiento o que tengan sospechas. Ahí nos vamos a detener un segundito porque es muy importante, parece una palabra más en la ley, pero muchas veces sucede que, antes hablábamos del relato del chico, el que lo puede contar, muchas veces los chicos, adolescentes, niños no lo pueden poner en palabras, tal vez llega a la escuela, por ejemplo, un nene golpeado y dice me caí. Obviamente que quien va a tener que tener el alerta es la docente, el que tiene el trato diario, puede ser un portero, la preceptora, quien sea, que habría que prender las alertas, a ver qué está pasando en esa familia. En general las escuelas lo que hacen es citar padre, madre, abuelo, quien esté, tutor, quien esté encargado de ese chico o chica, y ver qué está pasando, ¿sí? O hacer una visita a la casa. Lo mismo si el alumno o la alumna no viene en condiciones de higiene, le ven alguna lesión, está falta, digamos, así como se cita por ausentismo escolar o por falta de higiene o porque hay algo que no está bien en el desarrollo educativo del alumno o de la alumna, ahí habría que prender las alertas y ver si hay una sospecha. Lo que nos dice la ley es hay que denunciar. Lo mismo en los casos de abuso sexual infantil. Muchas veces,
como obviamente es un delito muy grave y la persona denunciada, si es que se conoce el victimario, es un delito que la pena es la privación de la libertad, se escucha a muchas personas que integran establecimientos educativos o bien la propia familia, que hasta que no tienen la certeza de que el niño, niña, adolescente refiera con detalles del abuso sexual y quién se lo provocó, no realizan la denuncia. Acá la ley nos está diciendo que todo menor que lo sufra, que lo pueda contar, o que hay un adulto que lo sospeche y que encima ese adulto integre un establecimiento educativo o de salud, trabaja en un hospital, por ejemplo, en una salita, o en la justicia, hay que denunciar. Después la certeza o no de si se cometió ese delito o no, lo va a tener que investigar la justicia, en este caso una fiscalía. Hay fiscalías, así como contamos en las fiscalías descentralizadas de Berazategui con una fiscalía específica que atiende la violencia familiar y la violencia de género, hay una fiscalía en Quilmes específica para los delitos de abuso sexual infantil. Entonces, después en ese proceso se verá, pero la ley nos está marcando que si integramos un establecimiento educativo y tomamos conocimiento o hay una sospecha, hay que denunciar. Después trabajarán, o sea, en el caso de los delitos de abuso, se desarrollarán las pericias pertinentes, psicológicas y todo lo que ordene la Fiscalía para acreditar de ese relato el delito y poder llevar una instrucción adelante, un proceso en el que se puedan recabar pruebas y abrir una etapa de juicio oral. Digamos, quien va a recabar las pruebas es la Fiscalía, no tiene que recabar las pruebas la escuela, ¿sí? Ante la sospecha hay que hacer la denuncia. Por supuesto, siempre poner en conocimiento de las autoridades escolares, de la inspectora y demás. Cualquiera la puede hacer, no tiene que ser la inspectora, la directora, cualquiera lo puede hacer. Y si también esto va acompañado, o sea, puede ayudar a veces la denuncia, nos dice la ley, que puede ser verbal o escrita. La mayoría son verbales y lo que puede ayudar es si ese niño, niña, adolescente hace terapia psicológica, el psicólogo que lo atiende puede acompañar un informe, siempre ayuda. Pero en general las denuncias se hacen de forma verbal. ¿Dónde puedo hacer la denuncia? En realidad todo funcionario judicial en toda comisaría debería tomarse, porque así lo marca la ley, pero se toman en Comisaría de la Mujer y la Familia y en la oficina de denuncias de las fiscalías descentralizadas, que en este caso en Berazategui y Quilmes tenemos tanto acá como en Quilmes en horario judicial de 8 a 14. En Comisaría de la Mujer y la Familia las 24 horas disponible. Hay personal especializado para tomar la denuncia. Y en los casos de gravedad, como suelen ser todos estos casos que ameritan una medida cautelar pronta, lo que hacen desde la comisaría es chequear si ese grupo familiar ya no tiene antecedentes en la justicia penal y en la justicia de familia. Por ejemplo, si esos papás donde está sucediendo el problema del alumno están separados, se divorciaron, tramitaron su divorcio en la justicia de familia o un proceso de alimentos, régimen de visitas, que ahora se llama régimen de comunicación, eso va a saltar en la comisaría cuando se radique la denuncia y entonces es probable que esa denuncia sea remitida al juzgado de familia que ya intervino en otros asuntos de esa familia. La ley también nos dice quiénes son competentes para entender en los temas de violencia familiar. Nombra tribunales de familia, que nosotros ya por la modificación tenemos jueces de familia que nos corresponden, tenemos juzgados de familia en Quilmes y en Florencio Varela. A las personas que vivimos en Berazategui nos corresponde la justicia de Quilmes. Y también la ley menciona juez de menores, juzgados civiles, no se ocupan de violencia familiar. En nuestro caso, el juzgado de paz de Berazategui también tramita expedientes de violencia familiar. Algo también para tener en cuenta, para unirlo con esta normativa, la Ley Nacional de Educación en su artículo 67 establece la obligación del docente de proteger los derechos de los niños. Entonces, de ahí también
surge la obligación de poner en conocimiento de la justicia cualquier hecho de violencia o sospecha que se tenga que esté sufriendo un menor. Bueno, pasando a algo muy importante, que es lo interesante para saber, es qué puedo obtener de la justicia si se realiza una denuncia, o sea, qué es lo que estoy buscando en un proceso de violencia. Estoy buscando el cese de la violencia. El juez va a merituar qué corresponde dictaminar en cada situación. Las medidas cautelares que después se van a ver en una placa, las que menciona la ley, son la exclusión del hogar de la persona violenta, sea madre, padre u otro adulto conviviente. Lo más común en violencia de género es, por supuesto, la exclusión del lugar del conviviente de la persona, del varón, pero por supuesto que puede tratarse en el caso de hijos con problemas de violencia con padres adultos. La exclusión del hogar se va a ordenar siempre que se acredite, digamos, que hay otras medidas menos drásticas que no puedan cortar con la violencia. ¿Por qué lo digo? Porque muchas veces pasa, por ejemplo, hijo que vive con una novia en la casa, detrás de la casa del papá, al que denuncia como violento, pero es el titular registral de la vivienda. Vemos muchas veces que si hay dos viviendas en un mismo terreno, el juez no se arriesga a definir la situación, porque es como que entran en colisión el derecho a la propiedad, que lo tendría el adulto, en este caso violento, y las personas, la pareja que está diciendo mi papá es violento. Entonces, muchas veces, en vez de ordenar la exclusión del hogar, si hay dos viviendas en un mismo terreno, se ordena el cese de hostigamiento. El cese de hostigamiento, poner en conocimiento de aquel denunciado como victimario, que tiene que abstenerse de molestar, agraviar, menoscabar, amenazar, de todo esto que hablaba la ley que es violencia, abstenerse de hacerlo. Muchas veces no resuelve la cuestión porque si hay violencia en un mismo ámbito físico, no la termina resolviendo. Después vamos a ver que en todos los casos de medidas cautelares, la justicia lo que ordena es tratamiento psicológico, tanto para la víctima como para el victimario, lo que deberían acreditar periódicamente en el expediente, que no siempre ocurre, pero bueno, la idea de trabajar con asuntos de violencia es que las partes hagan tratamiento y a la vez, desde el juzgado que está entendiendo en la cuestión, va a haber un trabajo del equipo interdisciplinario para analizar la situación. Pero bueno, exclusión del hogar, cese de hostigamiento, prohibición de acercamiento, que es la que vemos más común en relaciones de noviazgo, violencia de género, prohibición de acercamiento en determinados metros, respecto del lugar de trabajo, por supuesto de la vivienda, de lugares de esparcimiento, si la persona va al gimnasio, es decir, tiene que la víctima cuando denuncia o bien después, esto también es importante para saber, yo no pedí una medida cautelar en la denuncia, fui a hacer la denuncia, estaba nerviosa, me olvidé, o si una docente acompaña a una mamá, a un papá que quiere hacer la denuncia, estaba nublada, me olvidé en el momento por los nervios, que es lo más común, o la angustia, no pude poner en palabras todo, no hay problema. Se inicia el expediente de violencia, o bien también puede ir a una fiscalía, porque si la persona está denunciando que hay amenazas, golpes, lesiones, son delitos penales y va a entender la Fiscalía de Género, se puede pedir después. En la Oficina de Asistencia a la Víctima, puedo ir a pedir que se me otorgue X medida cautelar, la que yo necesite, por ejemplo, prohibición de acercamiento a mi lugar de trabajo, y otorgamiento del botón antipánico, que es otra medida que también puede ordenar la justicia, que es una herramienta que, por ejemplo, en Berazategui, en Quilmes, en Florencio Varela, se trabaja con una aplicación en el celular que se instala, en el caso del municipio de Berazategui lo instala. Es una aplicación de fácil uso que hace que el celular de la víctima, que ya tiene una cautelar en su favor, tenga una geolocalización. Cuando aprieta un botón que es como una alarma, empieza a interactuar distintas dependencias municipales junto con la policía para recurrir a su auxilio. Pero si no se pidió en la denuncia, se puede pedir después. Y a veces también las familias
tienen la duda de tengo que contratar un abogado para tener una medida en un proceso de violencia. No es así, el proceso va solo, la medida va a salir igual. A veces para dejar un escrito sí hay que tener patrocinio letrado. Si la persona no tiene recursos, puede concurrir a la Defensoría de Pobres y Ausentes, que está en Quilmes. Se le va a otorgar un turno y ahí hay defensores gratuitos en temas de violencia que van a patrocinar a la víctima y hacer los requerimientos, los escritos judiciales que necesite la persona para obtener determinada medida. O bien, a veces por los temas de violencia, ¿qué pasa? Una mamá, por ejemplo, puede decir: yo denuncié a mi ex y ahora me deja de pagar alimentos. Bueno, la Defensoría de Pobres y Ausentes, si esa persona no tiene ingresos acreditables, no tiene como para pagar un abogado para iniciar un alimentos, un régimen de comunicación, un tema de cuidado personal, que es la antigua tenencia, puede recurrir a la justicia a través del patrocinio gratuito para poder tramitar estas cuestiones, aunque no tenga los ingresos. Entonces decíamos, medidas cautelares: exclusión, cese de hostigamiento, prohibición de acercamiento. También la justicia puede ordenar fijar cuota de alimentos provisoria y guarda provisoria. Cuota de alimentos, régimen de comunicación, se puede suspender el que se venía llevando a cabo. Un papá que estaba viendo a sus chicos, de repente se presenta un día en la casa, el nene va a la escuela, aparece golpeado. Bueno, a ese papá debería suspenderse el régimen de comunicación. O al revés, si se trata de la mamá. Esas medidas se pueden ordenar provisoriamente. Lo mismo la guarda provisoria. Ejemplo, si el niño, el adolescente relata que el problema de violencia lo sufre tanto con la mamá como con el papá, o es una familia monoparental, tiene solo mamá, solo papá, viene la justicia a investigar qué otros vínculos familiares tiene este nene, esta nena, para ver a quién le podemos otorgar la guarda para que cuiden de este niño que está teniendo sus derechos vulnerados, si es que la falencia, el problema viene de sus progenitores, en este caso. Lo mismo hago referencia para que se tenga en cuenta, dentro de lo que son las medidas cautelares, también tener en cuenta que existen los servicios zonales, servicios locales de protección de los derechos de los niños, que están instituidos en otra ley, que es la 13.298, y a nivel nacional la 26.061, que son organismos administrativos que se encargan de tomar medidas de protección de derechos de niños, niñas y adolescentes cuando están siendo vulnerados. O sea que también las escuelas interactúan mucho con los servicios locales y servicios zonal para comentar una situación de falta de alimentación, falta de higiene, falta de vacunación, por supuesto maltrato infantil. Y los servicios locales y zonales, aunque no son organismos judiciales, pueden tomar medidas, convocar a las familias, digamos, de acuerdo a la gravedad, y como medida excepcional para los casos más graves, medidas de abrigo, que es rescatar a ese chico que está teniendo sus derechos vulnerados y ver qué otro familiar puede cuidar. Siempre se privilegia que el grupo familiar contenga al menor, pero si el problema viene de ahí mismo, hay que buscar dónde reubicar alternativamente ese menor, una abuela, un abuelo, un tío, un vecino, ver cuál es el ámbito más cercano de ese niño o niña que está sufriendo vulneración de derechos, tomar una medida de abrigo que tiene un plazo máximo de 180 días, que va a tener un control de legalidad de la justicia de familia, y en el caso más extremo, si no se puede, siempre la meta es revincular al chico con la familia. Si hay negligencia por algún impedimento, que los padres no puedan, o el tutor o los abuelos quienes se ocupasen de la crianza de ese chico no puedan revincularse, se va a declarar la situación de adoptabilidad. Pero eso ya es un caso, digamos, que fracasen todas las medidas anteriores. Pero para que lo sepan, que existen estos organismos, las escuelas interactúan mucho, que también trabajan interdisciplinariamente, con abogados, psicólogos, trabajadores sociales, pero bueno, digamos que son también auxiliares de la justicia.
Dentro de lo que son las medidas cautelares también puedo decir, si yo me fui del hogar porque sufría violencia, tengo mis pertenencias ahí, entonces puedo pedir la restitución de mis pertenencias a través de un escrito que voy a tener que hacer en oficina de asistencia a la víctima o ya en el expediente que me tramite, o en el juzgado de paz o en la justicia de familia. Restitución de efectos personales. El reintegro al hogar también. Muchas veces pasa que la víctima no aguanta más, un día se va con sus hijos, o hombre, mujer, repito, se van porque no soportan más la situación de violencia, pero después no tiene dónde estar. Si no existe un hogar de tránsito, aparte los hogares de tránsito tienen todos unos requisitos para ingresar y permanecer, y no siempre en la localidad que sea hay lugares disponibles, o hay localidades que no tienen hogares de tránsito y esa persona no cuenta con amigos, familiares que la puedan albergar, va a necesitar el reintegro a su casa. Entonces es otra medida que puede ordenar el juez que entiende en el ámbito de esta ley de violencia familiar. El tema del plazo para otorgar las medidas es muy importante. La ley dice que desde que se ingresa la denuncia hasta la adopción de medida son 48 horas. La realidad es que en el día a día, desde que la denuncia llega a comisaría, en comisaría se verifican antecedentes y se envía al juzgado que va a entender, muchas veces pasan más de 2 días. Se trata de dar celeridad tanto de comisaría como de los juzgados que intervienen a estos asuntos, pero no siempre son 48 horas. La medida cautelar en sí misma es un instituto, para no cansarlos con la parte técnica. La medida cautelar es una medida autosatisfactiva que lo que hace es, lo que marca el fundamento de la medida cautelar es el peligro en la demora. Si yo me demoro en decidir, esta persona puede estar lesionada en estos casos o encontrar la muerte. Entonces, tiene que ser rápida la resolución. Por eso es que es inaudita parte. Se dice que inaudita parte es no, de principio no escucho, no voy a citar al victimario para ver qué tiene él para decir o ella, porque si no, no dicto la medida. No, ante la denuncia la medida se dicta, porque se pone el foco en la víctima. Después, esto no cercena el derecho de defensa, el victimario puede hacer presentaciones o la victimaria, pero la medida va a estar tomada. Y repito, el organismo judicial que está interviniendo va a instar a las partes a iniciar tratamiento psicológico. El victimario o la victimaria pueden hacer presentaciones en el expediente, pueden apelar las medidas cautelares, pero se van a tomar rápidamente, porque si no, no tienen virtualidad, no sirve de nada. Si se demora un mes, un juez cita a las partes por tema de violencia, la persona puede encontrar la muerte. Entonces, siempre la situación de riesgo es lo que amerita que se tomen rápidamente. La prórroga, ¿es automática? No es automática. Siempre se recomienda a las víctimas de violencia que cuando está por vencer la cautelar, a la que siempre, más si se le colocó botón antipánico, se recomienda que tengan una copia consigo, ¿sí? Y en el caso de los chicos, se recomienda también que lleven una copia de la cautelar a la escuela, porque muchas veces los autorizados a retirar al niño o niña es padre, madre, abuelo, tío, y si alguno de ellos tiene una cautelar, no se va a poder acercar a la escuela y ya no puede retirar al menor. Entonces, cuando la medida está por vencer, se recomienda, si la situación de riesgo perdura, nuevamente pedir en el juzgado donde está tramitando la prórroga. Las medidas en general tienen un plazo de 3 meses a 6 meses y la prórroga otro tanto más. Para justificar la prórroga tengo que por lo menos relatar que se suscitaron nuevos hechos de violencia que ameritan que a mí me siga protegiendo la justicia, ¿sí? Hasta ahí lo más importante de las cautelares. Repito, si la persona no tiene por qué saber los nombres técnicos de las medidas, en eso la van a ayudar en comisaría o en fiscalía cuando relate lo que está pasando, o bien el docente que acompañe o que tenga que radicar una denuncia. En el caso de que se esté denunciando maltrato infantil, abuso sexual o sospecha de esto, inmediatamente lo que se hace es se pone en conocimiento del asesor de menores e incapaces,
que velan por los derechos de los chicos. En el caso de que padre, madre no se presenten y demás, o sea, los chicos tienen su resguardo de sus derechos y garantías que están siendo cercenados, ¿sí? La ley, en el artículo 14, habla de que la reiteración de hechos de violencia por parte del agresor, los jueces pueden ordenar trabajos comunitarios. La realidad es que si tiene antecedentes penales se enviarán las actuaciones a la justicia penal, pero yo no he visto que jueces de familia ni juzgado de paz se ordenen trabajos comunitarios, ¿sí? Por eso digo que a veces la letra de la ley dice una cosa y en el día a día se lleva de otra manera el expediente. Después también nos habla la ley de que el Poder Ejecutivo va a instar una serie de acciones para prevenir la violencia familiar, como instar programas de capacitación docente desde el Ministerio de Educación nacional y provincial para todos los niveles de enseñanza, capacitar docentes y autoridades escolares, orientación a padres, formación preventiva de alumnos. Ahí, como comentario personal, si bien yo desconozco si hay programas de capacitación en violencia, sí hay jornadas, cursos, hay muchas ONG que trabajan con el tema, y desde los municipios también se trabaja muchísimo en la prevención. Sería bueno que desde la labor docente que uno le toque ocupar esta parte de formación preventiva de alumnos, estaría bueno que transversalmente en la materia en la que se trate se charle un poco, no tal vez tan técnicamente de la ley, pero sí de que hay herramientas que se puede pedir ayuda a la justicia si se está viviendo alguna situación de abuso, maltrato, negligencia. Que los chicos en todos los niveles lo sepan, no solo que esté capacitada la docente, porque es información que a ellos les puede servir mucho para por lo menos saber que existe, saber que si ni mamá ni papá pueden hacer algo con eso, ellos pueden pedir ayuda a la justicia a través de la escuela o también solos, por supuesto, porque ahí es donde empieza el asesor de menores a ocupar el lugar que tal vez ningún adulto responsable, ningún representante legal está ocupando. Así que, si bien, digamos, habla de esto la ley, como de generar casas de hospedaje, que repito, no siempre en todos los partidos hay, o desarrollar en los municipios recepción de denuncias. En los municipios, no, la denuncia por violencia familiar, repito, es en fiscalías y en comisaría de la mujer y la familia, en oficinas de denuncias del Poder Judicial. Los municipios sí pueden tomar los casos, convocar a las víctimas, trabajar en la prevención y en la asistencia. En nuestro caso somos un grupo interdisciplinario de abogados, psicólogos, trabajadores sociales, que se trabaja interdisciplinariamente el caso y muchas veces se ayuda a que a través de brindar información y sostenimiento de la víctima, la persona, el adulto puede ir a radicar la denuncia si no se anima, o el niño poder poner en palabras lo que está pasando, pero no están en los municipios las oficinas de denuncias. Sí, lo que se está dando es la colocación del botón antipánico por lo menos lo que puedo transmitir es en Berazategui, que es donde trabajo, en Quilmes y en Florencio Varela, que es una herramienta, si bien la violencia ya ocurrió, es preventiva de futuros hechos de violencia, así que es una herramienta más que acompaña la medida cautelar, que va a presuponer que obviamente interactúe la policía con el organismo municipal y la justicia. Espero que esta charla haya servido, por lo menos para que tengan un panorama de esta 12.569, que cuando escuchen abarca todo tipo de violencia, la violencia familiar, violencia física, psíquica, sexual, económica, porque muchas veces no hay gritos, no hay golpes, pero el miembro del grupo familiar que está sufriendo la violencia no cuenta con dinero para ir a comprar la comida, o sea, no hay
cumplimiento de necesidades básicas, eso también es violencia económica o psicológica, cuando hay aislamiento, se quiere controlar a la persona, hay un menoscabo, tal vez no es tan directa o visible como la violencia física porque deja un golpe, pero también menoscaba la integridad psicofísica de la persona y uno denunciando esto también puede obtener una medida cautelar. Así que, bueno, espero que les haya servido esta charla. A todos los que la vayan a escuchar el día de mañana como docentes, que les brinde una herramienta útil para manejarse dentro del lugar donde trabajen y también, ¿por qué no?, transmitírsela a los alumnos, sean menores, adolescentes, en terciarios, universidades, para que sepan que existe esta herramienta normativa para combatir este flagelo que es la violencia familiar. Bueno, me despido, los saludo y muchas gracias por su tiempo.